Bienvenidos a todos y a todas a la cuarta edición de este Festival del Libro. En el día de hoy tenemos de invitado al escritor argentino Federico Gemmaire. Un fuerte aplauso para él, ¿sí? Darle la bienvenida. Les comentamos a quienes asisten por primera vez a este festival que esta es la cuarta edición. En la primera oportunidad tuvimos a Martín Cohen, en la segunda edición a Agustina Basterrica, el año pasado estuvimos con Liliana Hecker y este año, bueno, con Federico Gemmaire. Este festival se enmarca un poco en los festejos de los 100 años de la biblioteca, que festejó su 100 aniversario en 2024. Y bueno, aprovechando esa ocasión y esos festejos extensos que esperamos que se prolonguen a lo largo de los años, intentaremos año a año convocar distintas personalidades de la cultura, escritores, gestores, para poder celebrar sobre todo el lugar del libro, la lectura y las bibliotecas, ¿sí? Federico es licenciado en letras, ¿sí? Prolífico autor y con motivo de estas características lo invitamos a participar y a contarnos, que nos cuente a nosotros, no solo sobre la escritura, sino sobre la lectura. Y un poco para comenzar, bienvenido Federico, quisiera preguntarte por el lugar de las bibliotecas, de la lectura en tu vida. Hola, bueno, buenas tardes, un gusto estar acá. El lugar de las bibliotecas, Bueno, yo empecé a leer y a escribir muy temprano. Aprendí solo cuando tenía unos 4 años. Cuando me trajeron me hablaron de uno de mis libros que se llama Papá. Y ahí creo que hay algo de eso. Yo aprendí a leer y a escribir para conquistar a mi padre, que no hablaba y estaba todo el día sentado leyendo libros. Entonces un día pude pasarle un papelito por abajo de uno de los libros que leía. Los libros que leía mi padre es lo que hoy llamaríamos bizarros. Eran libros de cowboys que se llamaban bisontes, eran más chiquititos. Me acuerdo que yo soy de un pueblo de Varadero, íbamos a Buenos Aires cada tanto en tren. Había trenes todavía, era otro mundo, y los cambiábamos en la Plaza Italia. Mi viejo llevaba una caja con sus bisontes y los cambiaba por otros. Bueno, yo me crié leyendo esos libros y mi viejo además tenía una biblioteca grande, pero solo de esos libros, solamente de esos libros, y libros de ovnis, le gustaban los ovnis, o si no, libros de política bastante chotos. Y a los 12 años, cuando finalmente yo me di cuenta que mi padre no era Superman, sino que era una persona que no me interesaba tanto, hice como un escrutinio, ¿no? Como hace el Quijote, como hace el barbero y el cura en el Quijote, y decidí que había solamente 2 libros que me interesaban de todos los que tenía. Uno era una crítica de la razón pura de Kant, que leí a los 12 años, creo que no entendí absolutamente nada, pero me pareció que era muy inteligente de mi parte leerlo. Y el otro no me acuerdo ahora cuál era, pero bueno, eran 2. Y entonces ahí me di cuenta que tenía que salir, y entonces empecé a ir a la biblioteca popular de mi pueblo, y había otra biblioteca que era la biblioteca del Club Atlético Varadero. Y entonces me crié con esos libros, más los libros que me regalaba mi tía, que era licenciada en letras y que fue realmente la que me llevó por el camino de los libros.
muchas cosas sobre las bibliotecas. Bueno, ahí encontré, hoy veníamos hablando con Marcelo que me trajo, ahí en la biblioteca de mi pueblo, no era una biblioteca tan grande como esta, a pesar de que es más vieja todavía que esta en años, pero cuando entrabas estaban los 52 volúmenes de la obra completa de Sarmiento, los volúmenes que hizo el Senado con motivo del centenario del nacimiento de Sarmiento. Y entonces con 14 años creo que empecé a leer a Sarmiento por orden de los volúmenes. Creo que es fundamental en mi vida de escritor y de lector Sarmiento, por eso. A mí me gusta contar que cuando se hizo la historia de la literatura, ¿cómo se llamaba este señor radical? Ricardo Rojas. Ricardo Rojas. Yo tengo el premio Ricardo Rojas y me olvidé el nombre. Ando muy mal de la memoria, supongo que va a ser peor dentro de un año, así que mejor vine este. La historia de la literatura de Ricardo Rojas, que son 8 volúmenes, que los tengo en mi casa. Él inventa una historia de la literatura argentina que en realidad no existe. Y cuando trabaja todo el siglo XIX, pone cosas que realmente no son literatura. Y cuando llega a Sarmiento, le dedica muy poquito espacio. Y los primeros párrafos, que eso no me lo voy a olvidar nunca, dice: no sé si Sarmiento debería estar en una historia de la literatura, siendo el mayor escritor del castellano, de todo el castellano del mundo, porque parece que hablara en vez de escribir. Y creo que él no lo quiso hacer con esa intención, pero creo que es la cosa más linda que uno puede decir de Sarmiento, de la escritura de Sarmiento, que fue el tipo que dijo: yo voy a escribir como se habla en este país y no como hablan el castellano en la península, ¿no? Entonces, bueno, esa biblioteca y esos libros creo que me marcaron muchísimo porque, bueno, en el fondo decidí escribir a partir de lo coloquial, decidí escribir a partir de el habla popular. Y la otra cosa que tiene que ver es, al yo salirme de los libros de cowboys para ir a las bibliotecas, está muy ligado. Yo sostengo, no sé, acá hay un taller muy bueno de literatura, me dijeron, de escritura. No sé lo que le dirá su profesora, que no sé si está. En cualquier caso, si está, le pido disculpas por lo que voy a decir si no está de acuerdo. Pero a mí me parece que los escritores aprendemos más a escribir más de lo que no nos gusta que de lo que nos gusta. Es mucho más fácil decir: esto no me gusta, entonces no voy a hacer esto. Entonces uno, como en la gramática, ¿no?, que las definiciones son casi siempre por esto no es tal cosa, entonces esto. Las estéticas tienen mucho que ver con lo que no nos gusta, más que con lo que nos gusta. Y cuando murió mi padre, mi madre, una de las primeras cosas que hizo fue toda esa biblioteca de libros de cowboy, la tiró en un galponcito que hay atrás de mi casa. Y entonces yo ahí agarré 4 de esos libros para leerlos a mis 40 y pico de años, 45, para ver qué era lo que yo había leído. Y ahí descubrí que un montón de las cosas que no hago escribiendo es por culpa de que, gracias a Dios, yo leí esos libros. Esos libros, primero, como son unas traducciones muy baratas del inglés, hechas en México, el inglés necesita avisar quién habla cada vez que hay un diálogo. Entonces, cada apertura de diálogo dice John, dice Taylor, dice tal. Bueno, en mi libro nunca van a encontrar quién es el que dice tal cosa, porque en castellano no se necesita eso.
se entiende por cómo viene la historia. Más cosas. Está lleno de puntos suspensivos, porque era la manera que tenían esos libros de crear suspenso. Yo odio los puntos suspensivos. No los uso ni siquiera en WhatsApp, donde la gente los usa enormemente. Está lleno de signos de admiración. Yo no uso signos de admiración. Bueno, cantidad de cosas descubrí leyendo esos libros a los 45 que tenían que ver con mi escritura, las lecturas que yo tuve entre los 5 y los 10 años. Así que yo recomiendo que cuando no les guste un libro, por ejemplo, si agarran uno mío y no les gusta, léanlo todo. Entonces van a saber qué es lo que no quieren hacer. Bueno, a todo eso me ayudó criarme en las bibliotecas de mi pueblo. Y después, bueno, yo trabajé 31 años en la Biblioteca del Congreso de la Nación. En realidad trabajé 30 porque estuve un año becado en otra biblioteca, que es la Biblioteca Nacional de España en Madrid. O sea que mi vida está muy ligada a las bibliotecas. Mi casa es una biblioteca, básicamente. Y bueno, ahora estoy jubilado por suerte, pero bueno, mi vida se desarrolló en estos ámbitos, digamos. ¿Y tuviste la oportunidad de volver a las bibliotecas de Varadero? A ver, sí. y repensar recuerdos, reminiscencias. Sí, yo les contaba recién, bueno, acá al jefe máximo de la biblioteca, que en Varadero fue una de las primeras bibliotecas populares creadas y cumplió 150 años, hace 2 años. En esa biblioteca tiene mi nombre el patio de la biblioteca. No la biblioteca, pero el patio. Porque el nombre no se lo pueden cambiar porque es el nombre del fundador del pueblo y no se lo van a cambiar. Pero bueno, es un patio muy chiquito, no como este que es hermoso, sino muy chiquito, y tiene una placa que dice Patio Federico Yarnall. Bueno, cuando se cumplieron los 150 años yo tuve que dar como un discurso al cual no fue el intendente porque tenía otras cosas que hacer. Es un poco la vida de las bibliotecas en la modernidad, que parece que hay cosas más importantes que para los que leemos sabemos que no hay cosas más importantes, pero para la gente que no lee les parece que las bibliotecas no significan nada. Y después también, hace 3, 4 años, se cumplieron 50 de la otra biblioteca a la que yo fui, que es la del Club Atlético, y también ahí tuve que charlar. Así que sí, vuelvo, claro. Sí. ¿Y cuál crees que es el rol de las bibliotecas hoy, de la lectura en la contemporaneidad, teniendo en cuenta que vos trabajaste como bibliotecario? O sea, ¿qué pensás qué desafíos existen para el sostenimiento y la perdurabilidad de estas instituciones tan importantes? Sí, bueno, es difícil. El tema es, no sé, daría para un seminario, creo. Después de la década del 90, yo siempre pensé que las bibliotecas iban a ser como museos de libros. Y para que no se conviertan en eso, creo que hay un laburo gigantesco que hacer. También para que la lectura no se constituya en un museo de cosas que hacía la gente antes, como leer libros. Sí, mi experiencia es que, claro, yo no trabajé en una biblioteca popular, trabajé en la del Congreso, que es una biblioteca, una mega biblioteca gigantesca, que está dirigida por políticos, con lo que eso significa. Por ahí te toca alguno interesante, pero por lo general en 31 años, no tantos. Entonces, plantear cuestiones era muy difícil. Por ejemplo, no sé cómo lo harán acá, pero en una biblioteca a la cual va tanta gente como la del Congreso,
ahora menos, pero hasta los 90 eran cientos de personas. Yo trabajé más de 20 años en el horario de trasnoche, o sea, de 0 a 7 de la mañana. Un horario encantador, porque hasta el fin de los 90, creo que hasta el 97, 98, cuando las computadoras ocuparon el lugar de bibliotecas, en muchos sentidos, por noche nosotros teníamos 400, 500 lectores. Lectores que convivían en nuestra biblioteca. Por ejemplo, nosotros asistimos a el comienzo y el cierre de carreras de un montón de chicos. Y era muy lindo verlos crecer, verlos avanzar en sus vidas, por ejemplo, algo muy cómico fue que en aquel tiempo todavía no habían llegado los supermercados chinos y los chinos con esos supermercados, que no sé qué empezó primero. Pero sí habían empezado a llegar a principios de los 90 los coreanos. Bueno, nosotros teníamos una concurrencia de entre 40 y 50 coreanos todas las noches. ¿Por qué? Porque eran familias que vivían un montón de gente en un departamento muy pequeñito, y entonces los padres que trabajaban de día dormían de noche y los chicos dormían de día, y a la noche iban a la biblioteca a estudiar, a hacer lo que fuera. Y entonces lo que pasó fue que se hicieron un montón de parejas coreanas en la biblioteca. Bueno, eso era una biblioteca, un lugar vivo, lleno de vida, lleno de lectura, lleno... Bueno, eso creo que se perdió y quizás se haya perdido para siempre. Porque, qué sé yo, por ejemplo, nosotros teníamos todos los estudiantes de medicina iban a leer ahí porque los libros eran carísimos en medicina y no los podían comprar. Hoy todo eso está en internet. Lo mismo pasaba en abogacía, la jurisprudencia estaba en la biblioteca y hoy está en un clic de computadora. Entonces yo me jubilé hace 3 años y ya los últimos años los únicos que iban a la biblioteca eran 1 o 2 investigadores por noche y los demás iban a dormir, y eran 15, que está muy bien, cumplían una razón social, pero no... Pero digo, los políticos son complicados porque, por ejemplo, entre otras cosas, no querían que la gente fuera a dormir. Y entonces nosotros los convencíamos a los que iban a dormir de que agarraron un diario y se pusieron así como que leían y aprendieran a leer sentados. Pero pasaban cosas más complejas. Por ejemplo, la gente joven cuando no había cuando había más gente en la biblioteca, está acostumbrada a sentarse en cualquier lugar, en el piso, y leer donde fuera. Y bueno, a los políticos no les gusta la informalidad dentro de una biblioteca, y creo que es un error gigantesco, porque las bibliotecas tienen que reproducir el mundo de afuera, y en una época más informal se tienen que permitir más cosas que... Por ejemplo, yo ahora estuve en Holanda unos días porque mi hijo está viviendo allá. Entonces un día tomamos un tren para ir a otra ciudad, él vive en Rotterdam. Y los holandeses son muy cuidadosos del silencio. Pero claro, el mundo ya no está tan silencioso como cuando ellos eran más cuidadosos del silencio que ahora. Entonces lo que hicieron en los trenes es que hay un vagón donde no se puede hablar y otro que sí. Entonces, si vos querés hablar con alguien, tenés que irte al vagón que se puede hablar. Bueno, con la biblioteca me parece que pasa lo mismo. Si hay 4 chicos que van a estudiar, que se llevan sus cosas a la biblioteca porque
ya no necesitan nada de la biblioteca, sino necesitan un lugar para estudiar. Bueno, tenés que inventarles un lugar donde puedan charlar, porque los que estudian en comunidad necesitan charlar sobre lo que están estudiando. Y después otro lugar en donde la gente pueda leer tranquilamente sola. Qué sé yo, es muchísimo lo que... No, tus recuerdos como bibliotecario son muy interesantes para traerlos, sobre todo porque estamos en una biblioteca popular. Gracias. Ahí está. Y si mal no recuerdo, la Biblioteca del Congreso no tiene un área parlante. Al día de hoy me parece que no. No pudimos conseguir nunca nada. Por ejemplo, por ley, cuando sale un libro, la Biblioteca del Congreso y la Nacional los reciben unos ejemplares. En la Biblioteca del Congreso y en la Nacional hay una sección técnica que decide qué libros queda y qué libro no. Bueno, en esas secciones técnicas hay gente que no es técnica. Y entonces, por ejemplo, llega un libro, disculpen a los que les gusta, Hoyo, por ejemplo. Y entonces todos los libros de Hoyo iban a la biblioteca. Pero, por ejemplo, salía un libro mío, estoy hablando de cualquier escritor que recién empezaba, y ese libro no quedaba. Entonces, una vez yo le propuse a un diputado que cambiara ese sistema, que en los libros de Hoyo la gente los iba a encontrar siempre, en cualquier lugar, pero que los libros de Carlitos, que había sacado su primera novela, no. Y que era un acervo que iba a quedar para cuando ese libro ya no estuviera más, porque no son tiradas muy grandes, porque desaparecen. Nunca los pude convencer. Entonces, cuando cambió, la Biblioteca del Congreso está presidida 2 años por un senador, 2 años por un diputado. Cuando cambió, fui a proponerle al nuevo, no me acuerdo si era senador o diputado, lo mismo con un cambio todavía que me pareció más interesante, que era, como ya había dejado de ir la gente a la biblioteca, porque ya la computación había ganado la batalla, yo le propuse que no solo quedaran esos libros, y no los de Hoyo, pobre Hoyo, está picando las orejas, no tengo nada en contra de Hoyo, pero... Lo tomamos para la chacota, pobre. Sí, pobre, no se lo merece para nada. No, lo que le propuse fue un paso más todavía, que era que una vez por mes se hiciera un evento con los 14 o 15 libros que habían salido de primeras ediciones de escritores, y se le entregara una ficha a esos escritores diciendo que estaban en la Biblioteca del Congreso. Y entonces yo le digo, cada uno de esos 10 o 15 va a traer a toda su familia, a sus amigos, y un día la biblioteca va a estar llena, va a haber 400 personas, lo cual, qué sé yo, sería como una cosa, no se pudo. No prosperó. No, pero los libros de Hoyo deben seguir estando. Sí, esto que vos comentás nos trae un poco la pregunta de, bueno, ¿qué se conserva y qué se descarta, ¿no? ¿Cuál es el parámetro para establecer criterios literarios, de gusto? Pero cuando yo te escuchaba me preguntaba si todas esas escenas que vos viviste como bibliotecario de trasnoche, ¿alguna vez te inspiraron para escribir sobre el tema o aparecieron de alguna manera en tu escritura? Porque oficiaste de Celestino, ahí viendo parejas que se conformaban, viendo chicos que evolucionaban en sus carreras, ¿sí? Que después quizás iban y se te lo contaban, ¿no? Y por ahí hasta te agradecían, o al equipo de bibliotecarios de la Biblioteca del Congreso. Entonces me preguntaba si todo eso que viste alguna vez fue insumo para tu escritura. No, nunca entró en mis novelas. Yo escribo novelas, básicamente, y algún cuento por lo general cuando me pagan. Pues, nunca me despierto pensando en un cuento, siempre me despierto pensando en novelas.
No, pero sí, yo en ese tiempo yo publicaba una vez cada 15 días en la página, no en la última de Clarín donde iban los chistes, sino en la anterior. Había, qué sé yo, una docena de escritores que nos daban la parte de arriba de esa página para hacer como, en palabras de la gente de Clarín, era: como pasan cosas tan feas en el país, hagan algo divertido. Y entonces, bueno, ahí sí yo puse muchas de estas historias de la biblioteca. Y a mí en lo personal me sirvió muchísimo. Cuando dicen que escribir no sirve para nada, a mí me sirvió un montón. Porque, bueno, además de que me pagaban para hacer eso, yo tuve un problema cuando murió mi padre, un problema de, bueno, de que la casa la habían rematado, qué sé yo, esas cosas que pasan en la vida. Yo me enteré cuando muere mi padre y bueno, y pude solucionarlo porque el juez de San Nicolás, nosotros tenemos, no sé acá dónde está el juez, pero nosotros tenemos en San Nicolás el juzgado. El juez con el cual tuve que tratar para recomprar la casa de mi madre, donde vivía mi madre, leía eso. Y entonces cuando se enteró que era yo, dijo: lo hacemos. O sea que tuve suerte, sí. Te pidió que le firmaras algo, además sí, de... Sí, obvio. Sí. Pero no, en serio, fue un juez que cambió jurisprudencia por mi caso. Porque eso ya se había rematado, sí. Lo había comprado el Banco Río, se llamaba en ese tiempo. Sí. Y en 2001 estoy hablando. Después el que fue asaltado, un Banco Río, una sucursal. Pero es el de Ramallo, sí. El del pueblo de al lado. Yo lo hubiera asaltado tranquilamente, porque fue un horror todo eso. Pero, claro, no, y él lo arregló. Dijo: bueno, lo hacemos, y lo hicimos. Bueno, los derroteros de la escritura, ¿no? Uno nunca sabe sí. a dónde llegan. Sí. ¿Alguna vez tuviste alguna devolución de algún lector respecto de lo que escribís, de cómo lo leyó, lo recepcionó, que te haya impactado, te haya dado risa, ¿no? Pues digo, si un juez ya te dice: uy, es por el apellido, usted es Maire, yo lo leo. Sí. No, sí, claro, uno continuamente recibe lectura. Y bueno, qué sé yo, hay algunas que son muy impresionantes. No sé si para otros, pero para el que lo escribió, sí. No, tengo una muy importante con un libro Papá, que hoy me dijeron que lo leyeron esta semana. Que cuando yo lo escribí no pensando en publicarlo, y cuando lo terminé se lo di a mi madre para que lo leyera y decidiera si yo podía publicarlo o no. Ella me dijo que no, entonces lo guardé. A la semana me volvió a llamar por teléfono y me dijo sí, y entonces ahí lo publiqué. Pero antes de publicarlo tuve otra instancia, que yo en ese momento daba talleres literarios y ya había mails, y entonces yo tendría unos 30 alumnos en ese momento y se lo mandé a todos por mail y le digo que trabajo especial para la semana que viene, todos tienen que leer este libro. Esas cosas de la autoridad, ¿no? Del autoritarismo, digamos. Y no dudaron. Lo hicieron. No, porque yo quería saber una cosa. La historia de mi padre no es muy linda. Y en el ambiente literario de Buenos Aires no se sabe mi historia. Me conocían a mí, pero no sabían de dónde venía, ni quién era mi padre, ni nada. A mí eso no me importa, porque no me importó nunca nada, pero sí me importaba la recepción, cómo eso se iba a recibir.
Y entonces fue como una encuesta. Yo había trabajado el libro, bueno, los escritores hacemos cosas rarísimas, que por lo general los lectores no se dan cuenta, o solamente algunos. Y yo trabajé ese libro a partir de todo lo que yo sabía de la tragedia griega. Yo quería hacer un libro trágico, no un libro que contara mi vida, sino eso, contar una tragedia como para mí es de algún modo la historia argentina. Lo siento. Y entonces yo lo mandé para ver qué pasaba con eso. Si venían hablándome de mi historia, yo no lo publicaba. Y lo que pasó fue que vinieron contándome cada uno su tragedia personal. Y entonces dije, esto es una novela y está buena. Y pasó eso. Y bueno, es un libro que todavía me sigue dando lo mismo. O sea, cada persona porque el libro sigue funcionando, sigue leyéndose. Y cada persona que lo lee necesita contarte su historia, no la mía. Y está bueno. Después pasan cosas mucho más simpáticas. Por ejemplo, yo tengo un libro, ¿cuál es? Creo que es Países Bajos, me parece, que había una parte que yo en cada corrección la quitaba o la volvía a poner. La quitaba o la volvía a poner. Y en la última corrección la dejé, pero no me gustaba. Cuando el libro sale, la mayoría de la gente me hablaba de esa parte, como que era lo mejor del libro. Y estuvo a punto de no existir esa parte. Sí. Sí, esas cosas pasan muchísimo. Y vos en tu interior diciendo, ¿le digo o no le digo que lo quería sacar? No digo, qué mal que lee la gente. Eso es lo que yo digo. Sí. No, porque está siempre el tema de ¿para quién escribe usted? Uno escribe para uno. Sí. O sea, así. Después encuentra lectores porque los lectores encontraron eso, que les sirve, que lo hacen, que lo escriben a su manera. Pero uno no escribe pensando, esto le va a gustar a tal persona. Es imposible. Y el que diga que hace eso miente, porque es imposible. Porque, digamos, si uno tiene 10 lectores, a cada uno de esos 10 lectores le va a gustar una cosa distinta. Pero sí pasa mucho eso, que uno... Hay algo que uno no sabe si dejarlo, ponerlo y por ahí no está mal. No. Dejarlo o sacarlo. Un poco recién decías lo de historia argentina y entiendo que tenés un interés, una inclinación respecto de la historia argentina, siglo XIX, XX, y eso aparece en varios de tus novelas, pero volviendo un poco a Varadero, la biblioteca y la historia argentina, si las cuentas no me dan mal, la Biblioteca Popular de Varadero es una de las primeras bibliotecas populares fundadas en Argentina y bueno, hoy CONAVIP es una creación de Sarmiento. Entonces también ahí había algunas conexiones y sobre todo porque a vos te interesa muchísimo la figura de Sarmiento, no solo la escritura, pero la figura de él y que tenés un libro dedicado a él, pero también otro de Mitre, ¿no? ¿Qué conexiones hay ahí entre Mitre y Sarmiento? Me hace reír porque justo hablamos de eso antes. No, hay alguien que no voy a dar el nombre, pero es como que se la pasó mal en una entrevista que le hicieron en una radio local en esta semana. Entonces yo le expliqué que se fuera acostumbrando, si va a empezar a hacer entrevistas, que los periodistas por lo general no leen nada ni tienen ni idea de lo que te preguntan. A mí pasó con ese libro Mitre. El libro en realidad se iba a llamar Estación Mitre, o no, Ferrocarril Mitre, porque es una historia de amor que sucede entre José León Suárez y Retiro, ida y vuelta. Pero le pusimos Mitre porque era una forma de reírse de la novela histórica que estaba de moda en ese momento y que a mí no me gustaba.
Bueno, yo le contaba que estuve 1 hora con una locutora muy famosa en radio hablando de Bartolomé Mitre. Y cuando terminó la entrevista, le digo, el libro no habla de Bartolomé Mitre. Y me dice, me lo tendrías que haber avisado antes. Y le digo, en la contratapa está clarísimo que es una historia de amor que sucede en el tren. O sea, Mitre tiene un problema. Yo he leído a Mitre, obviamente. ¿Cómo decirlo? Son dos mundos. Sarmiento es el gran escritor de la lengua popular argentina del siglo XIX. Es un grandísimo escritor. Es un romántico. Solo comparable, creo, en el siglo XIX a José Martí. Son los dos grandes escritores de lengua castellana del siglo XIX. Con muchas particularidades en común, incluso en la escritura. Por ejemplo, la cuestión de... No sé cómo decirlo, pero... Bueno, voy a decir la parte más fácil. Con párrafos largos que terminan como en un martillo muy fuerte de significación. Eso es muy romántico, y en el castellano lo hicieron ellos dos, básicamente. Bueno, en el caso de Mitre es otra cosa. Mitre es un escritor que le interesaba más la política y su nombre que la escritura. Entonces, por ejemplo, yo hice una materia en la Facultad de Letras que se llamaba Literatura Italiana, con un señor muy viejo, no me acuerdo el nombre ahora, muy viejo para aquel momento mío, supongo que debería tener mi edad ahora, cuando lo hice. Un señor que durante 4 meses leímos con él al Dante, la Divina Comedia, canto a canto, que nos iba explicando. Yo incluso estudié 1 año y medio italiano para hacer esa materia. Y una cosa muy divertida, bueno, fue hermosa hacer esa materia, pero una cosa muy divertida fue que un día yo en la biblioteca encontré la Divina Comedia traducida por Mitre. Sí, Mitre hasta del griego tradujo, sin saber una palabra. Y entonces yo le cuento que había encontrado esa traducción que yo no sabía que existía de Mitre de la Divina Comedia. Y entonces él se empezó a reír y dijo, pruebe de leerla. Y claro, yo ya la había leído a la noche, como trabajaba a la noche, yo ya había empezado. Claro, en principio, está en prosa, lo cual ya es un tema. Y después no tiene nada que ver. O sea, hay momentos que son francamente muy divertidos, porque... Bueno, eso es Mitre, o sea, es incomparable el uno con el otro, a pesar de lo cual, la única plaza de mi pueblo, ahora hay 2, pero cuando yo era chico se llama Bartolomé Mitre, porque bueno, aparentemente mi pueblo era mitrista en contra de otros que eran de otros, no sé de quién. Bueno, eso, pero yo no tengo nada que ver con la escritura de Mitre. Quiero dejarlo sentado para escribir solamente una novela que... No, más que nada porque hace un rato cuando habíamos nombrado a Ricardo Rojas y es un poco quien establece cierto canon de literatura argentina, y bueno, no se los valora de la misma manera a Mitre que a Sarmiento en el aporte. Claro. En historia, bueno, está toda la historiografía mitrista, ¿sí? Que también dejó asentado cierta valoración de determinada historia, de determinados hechos y no de otros, ¿no? Y mucha invención también histórica. Sí. Y vos recién nombrabas tus años como estudiante en la Universidad de Buenos Aires en los años 80, y bueno, ¿qué recuerdos tenés también de esa etapa de formación de la carrera? Una carrera que, si mal no recuerdo, son los años post-dictadura, ¿no? De que la carrera también se está reconstruyendo. Sí.
Sí, yo volví a Argentina cuando Alfonsín ganó la elección y ese año se anotó tanta gente en letras que no habíamos querido estudiar antes. Éramos 700 inscriptos. Quisieron poner un ingreso, de hecho lo pusieron, pero fue como falso porque entramos todos. Un ingreso que se desarrolló durante todo el verano, como un pre-ciclo básico común. Sí, sí. Y claro, entramos 700 personas de muy diferentes edades, porque claro, como había mucha gente que no había querido estudiar, había los chicos que salían de la secundaria, gente como yo que tenía 25 y gente mucho mayor que yo. Y fue un momento hermoso de la Facultad de Letras. Yo creo que el mejor momento porque juntó profesores increíbles. Josefina Ludmer, David Viña, todos volvieron a dar clases ahí. Beatriz Arlo, Ramón Alcalde, un gran profesor de griego. Fue un momento hermoso de la Facultad de Letras, sí, muy lindo. ¿Y vos para esos años ya trabajabas como bibliotecario o eso iba a ser después? No, yo como justo había vuelto, yo ahí trabajaba. Le voy a tirar un oficio que hay mucha gente que no va a tener ni idea de lo que estoy hablando. En ese tiempo estaba de moda una cosa que se llamaba perfoverificación. De hecho, el PRODE se hacía con tarjetas de perfoverificadas. Bueno, y yo por un amigo, cuando volví enseguida conseguí trabajo en una empresa de encuestas que se llama Gallup, que bueno, todavía sigue. Yo trabajé ahí haciendo eso, también trabajando de trasnoche porque hacían las encuestas políticas y entonces llegaba en la planilla de los encuestadores y yo tenía que verificar cada cosa. Sonaba muy moderno en ese momento, era una tontería infinita. Se le sacaban unos agujeritos a una cosa. Y para todo tengo anécdotas divertidas. Mi vida es bastante divertida, finalmente. Una noche llegaron las encuestas de Santa Fe, pedidas. Yo no sabía quién las había pedido, yo me enteraba después, pero las había pedido el Partido Demócrata Progresista. Partido que existía, aunque ustedes no lo crean, existía. Y era bastante importante en Santa Fe. Me pasó una cosa esa noche, que los votos al Partido Demócrata Progresista estaban en el final de una hoja y los que seguían estaban en la siguiente, y yo me equivoqué bastante en la perfoverificación. Y entonces le dio un montón al Partido Demócrata Progresista. Con lo cual estaban felices por el resultado de la encuesta que no se dio. Yo no sé si ahora que las encuestas no tienen nada que ver con lo que pasa, no les pasará lo mismo. Supongo que será perfoverificadas también ahora, no tengo ni idea. Pero sí me pasó eso y me dio mucha vergüenza porque yo no le podía decir a la dueña de Gallup que me había equivocado porque perdía mi trabajo. Porque cuando dio tanto, ella solo me dijo, ¿tanto? Y le dije, bueno, es Santa Fe, queda lejos y no sabemos lo que pasa. Bueno, no sabes entonces si colaboraste a que algún político santafesino llegara sí, capaz que sí. A la banca. Bueno, no sé específicamente igual, quizás era intendencia, gobernador, pero bueno, colaboraste con el partido. Creo que Esteve Boero no era de ese partido, sí, sí, un gran legislador. Teddy, pero eso es mucho más, muy anterior, sí. Sí. Y bueno, un poco hace un rato me quedé pensando mientras te escuchaba que vos pensás en novelas.
y no en cuentos. Y que recientemente leí que no te gusta tener un género tan definido a la hora de escribir novelas. Y yo me preguntaba si, en definitiva, las novelas no son muchas veces superficies de contacto con muchísimos géneros distintos, ¿no? Y preguntarte, bueno, ¿vos cómo entendés la novela a la hora de escribirla? Sí, la pregunta sería si entiendo la novela. Pero tu definición. Sí, por ahí no entenderla ayuda a escribir. Sí, no, lo que quise decir es lo siguiente. Por ejemplo, mi libro más conocido es Más liviano que el aire. ¿Cómo surge una novela? ¿Cómo me surge a mí una novela? ¿No? A la demás gente, hay gente mucho más interesante que yo. Pero en mi caso, yo por lo general no sé muy bien lo que voy a hacer. En el caso de Más liviano que el aire, yo había empezado a salir con una chica que era la productora general de Telenoche, lo sigue siendo. Y claro, yo nunca había visto Telenoche. Entonces, cuando uno comienza una relación, tiene más o menos que, cuando se encuentra, decir qué bueno que estuvo el programa, o que... Y entonces me empecé a ver Telenoche. En la segunda o tercera noche que veo Telenoche, me di cuenta que no era un informativo, que era un show, básicamente, pero no se lo dije. Y una de esas, en la primera semana, una de las noticias fue una señora que en la paternal, un chico había entrado a la casa a robarle, una señora muy mayor, y ella le había sacado escobazos de la casa, y la gente había defendido al chico y no a la señora, porque la señora le estaba pegando al chico fuerte. Y entonces, a mí, mis novelas son políticas en un punto, muy políticas, casi todas o todas. Y a mí me pareció que en esa anécdota había algo de lo que estaba pasando en Argentina en ese momento. Era el año, si yo no me equivoco, 2007, que yo la empecé a escribir. Y entonces me puse a escribirla y salió lo que salió, que no tiene nada que ver con lo que estoy contando, o sí, pero de una manera completamente random, se dice ahora. Sí, de otra manera, de cualquier manera. Y bueno, eso quiero decir, que yo me levanto, tomo mate muy temprano, y cuando se me ocurre una idea, que no sé si es una idea estrictamente, es para una novela. Nunca se me ocurrió, nunca me desperté y dije, voy a escribir un cuento con esto. Voy al siguiente. Hay gente que necesita tener toda la estructura, lo que quiere escribir, hasta el final de una novela para sentarse a escribirla. En mi caso, jamás. Y si eso pasaría, yo no la escribiría porque no me divertiría escribirla. Yo tengo que ir averiguando qué es lo que quiero contar. Entonces, esa es una novela que es el encuentro entre una señora muy mayor y un chico que la quiere robar. En eso se parecen a esta noticia que doy, pero no en lo demás. Porque yo lo que empecé a ver en Telenoche también es que, aunque contaban esa historia, los que la contaban eran los vecinos de la señora, no los amigos del chico. O sea, la televisión de alguna manera obturaba el habla de ese chico y le daba el habla a la mujer que había pegado los escobazos.
Entonces, la literatura es básicamente pensar cómo cuento lo que quiero contar de una manera que no sea la manera más fácil de contarlo. Algo así sería. Es más o menos el truco de escribir novelas. Entonces, ahí decidí que aunque el chico está encerrado en la casa con la señora, la única que habla es la señora y no el chico. Bueno, en esos gestos creo que está la novela o el sentido de novelar. Después, bueno, Dios dirá, qué sé yo, a esta novela algunos dicen que es un policial, no entiendo por qué, otros dicen otras cosas, qué sé yo, pero bueno, mientras digan, como dice, como le dice el Quijote a Sancho en una película, no en el libro, mientras ladren, está bien. Bueno, eso, que las novelas se van construyendo, que yo tengo otra que se llama Fernández mata a Fernández, que se hizo muy famosa el día que Cristina lo nombró a Alberto candidato a presidente, entonces la volvieron a sacar. En esa novela yo solamente la quería escribir porque yo tenía el siguiente problema, que cualquiera que haya vivido cerca del Congreso en Buenos Aires me va a entender. El Congreso está lleno de palomas. Es una cosa horrible vivir ahí. No es horrible, pero es horrible convivir con tanta paloma, que es un animal sucio, molesto. Se despierta antes que salga el sol y empiezan... Si uno deja abierta la ventana, se te meten adentro. Y yo ahí me había separado y había ido a vivir a una esquina que es Sarandí y Hipólito Yrigoyen, a una cuadra del Congreso. Y segundo piso, la paloma, no sé si llega más alto, pero al segundo piso llega. Y había una señora que todas las mañanas se bajaba del colectivo en la esquina, en el 168, con una bolsa llena de pan duro. Y entonces se ponía a repartir el pan duro en nuestra esquina. Y entonces, en algún momento, hicimos como un coloquio entre mis vecinos para ir a convencerla de que fuera a otra esquina. La señora nunca fue a otra esquina. Se ve que tenía cierto placer en hacerlo en nuestra esquina. Y entonces yo empecé esa novela nada más que para matar a esa señora en la ficción, porque yo no la podía matar en la vida. Y quizás le daba placer pensar que les molestaba a ustedes también la señora. Sí. Bueno, la empecé. Y entonces, en la primera página yo estaba escribiendo y un señor que era el que iba a investigar todo el caso se acerca hasta un portero o encargado de edificio y entonces le pregunta si sabe algo de un accidente que hubo en esa esquina, y el señor, en vez de contestarle si sabe o no sabe, le dice: soy gay. Bueno, esa es un poco mi literatura. O sea, yo me dejo que los personajes digan lo que tienen ganas de decir. Eso es muy cervantino, ¿no? Cuando uno lee el Quijote se da cuenta que Cervantes se rió cantidad inventando esos diálogos increíbles entre Sancho y el Quijote. Bueno, yo hago lo mismo o intento hacerlo. Y entonces, el hecho de que el tipo se le haya ocurrido en ese momento, en la segunda página de la novela, decir que era gay, cambia toda la novela. Es cierto, la de la paloma va a morir, pero ya se convierte en una cosa con una pareja homosexual media rara, de periodista, y qué sé yo, que bueno, yo no tenía ni idea que iba a hacer eso. Entonces, bueno, sí, si yo cuento cómo empezó cada novela de las mías. Sí.
podemos estar todo el día. No, me interesa la conexión entre literatura y la risa y el humor, lo importante que es también sí, reírse claro. de ese proceso y hacer también reír. Sí. Sí, yo me divierto muchísimo escribiendo. Tengo libros que no son divertidos, pero que me divirtió hacer al menos otra cosa. Por ejemplo, tengo una novela que creo que es la única que yo ya conocía de algún modo el final, que se llama Guerra, que la vi que está acá en una librería, se la súper recomiendo que la compren ya mismo. Es una novela que quiero mucho, que ahora va a salir en Francia. Es sobre una batalla en el sudoeste de Francia, en el estuario del Var, donde yo estuve becado. Y la novela se me ocurrió porque yo iba caminando, es más largo, pero bueno, yo me hice una amiga ahí, yo estaba becado en Saint-Nazaire, que es este pueblo donde fue la batalla en el año 1942. Y entonces salí a cenar con ella y me dijo, al otro día se cumple el aniversario de esta batalla. Y como en el pueblo no había mucho para hacer, esa es la verdad, un pueblo chico, me dice, si no tenés nada que hacer, anda, que mañana hay un homenaje, una ceremonia. Y entonces fui. Y me pasaron dos cosas que me llevaron a escribir eso. Que es mi libro más gordo, yo estoy orgulloso por eso. Es muy gordo, es mi único libro gordo y lo amo por eso. Cuando estaba llegando caminando, sale un señor de un coche, un señor que muy viejito, muy encorvado, abre el baúl, yo venía caminando, él abre el baúl, saca un saco del baúl, se lo pone, yo lo estoy viendo de espalda, ¿no? Se pone el saco no tenía nada, inmediatamente se pone recto. Y cuando yo paso por el lado de él y lo miro, ¿vieron que los europeos que estuvieron en batalla se llenan de medallas y cosas que le cuelgan? Bueno, era eso. Era una chaqueta llena de medallas y de cosas. Y el señor, que casi no podía caminar y estaba encorvado, caminó hasta la mitad de la plaza y estuvo la media hora que duró el homenaje recto, absolutamente recto. Y a mí me pareció que eso hablaba de un montón de cosas, sobre todo de la masculinidad, de qué es la valentía, de cómo... Porque yo me imaginaba, este hombre debe haber estado 10 días tirado en la cama después del esfuerzo que hizo, pero lo hizo, porque es valiente, porque estuvo en esa batalla. La otra cosa que me pasó es que cuando termina el homenaje, yo me quedo por ahí. Es un sitio donde yo había ido a leer mucho porque era una placita que era donde se desarrolló la batalla y donde la gente mayor, sobre todo, iba a jugar a las bochas, que allá se llaman de otra manera, y son plateadas, y son de hierro, creo, o de algo así. No me acuerdo ahora cómo se llaman. Y bueno, había una placa, hay como un obelisco chiquitito y una placa muy chiquita, mucho más chica que esta mesa, en donde están los nombres de las 184 personas que murieron en esa batalla, del lado británico y francés, digamos. No están los alemanes. Y a mí me impresionó que, primero, que gente que había dado la vida por ese pueblo ocupara un espacio tan pequeñito, y sobre todo para que la placa costara menos, supongo, no estaban los nombres, estaban las iniciales y el apellido de cada uno. Bueno, con esos dos elementos yo me puse a leer todo lo que había de esa batalla, a meterme en los... Bueno, hice una investigación bastante larga. Y entonces, como yo ya sabía todo lo que iba a contar,
básicamente, cuando me puse a escribir. Hice 2 cosas para divertirme. La primera fue empezar a escribirlo en plena investigación. Entonces me pasaba que a veces decía una cosa y después tenía que corregirla porque no era verdad lo que yo había puesto. Y la segunda que decidí fue que los capítulos llevaran los nombres de cada uno de ellos en orden alfabético. Entonces sabía que tenía que escribir 184 capítulos. Y durante mucho tiempo pensé que no iba a llenar todo ese... no tenía material para 184. Y fue mi forma de divertirme. Y después, al final, tuve que sacar cosas porque me sobraron. Eso me divirtió mucho también. Pero eso, qué sé yo. Sí, yo me divierto mucho. Tengo un truco que yo se los recomiendo a todos los que escriben, que es yo cuando todos los días escribo, y eso está buenísimo, intentar escribir todos los días cuando uno quiere escribir. Y yo me levanto y tomo mate, por lo general escucho un poco de radio para saber qué bien que está el mundo. Y cuando, en el momento que dejo de escuchar la radio, me hago una pregunta retórica que es absolutamente retórica, pero que a mí me sirve, que es, ¿qué tenés ganas de hacer? Y entonces digo, escribir. Y seguramente es mentira, es que no tengo otra cosa para hacer. Pero a mí me sirve. Es como que decido todos los días escribir, porque es lo que tengo ganas de hacer. Y qué importante es sostener todos los días la escritura para poder seguir escribiendo, ¿no? Aunque parezca repetitivo, ¿no? Lo importante es el ejercicio. Absolutamente, porque yo descreo de todo lo que dice, tengo una idea para escribir algo. No. Las ideas están. Uno las tiene, algunas desde la infancia las tiene. Lo interesante es escribir y que cuando te pones a escribir, todas esas ideas que tenés, las intentes poner en eso que estás escribiendo. Pero no al revés, no esperar que la idea esté formada para entonces ahí me siento a escribir. Porque ahí se pierde todo, espontaneidad, ganas, diversión, todo. Y bueno, esta es la última pregunta por mi parte. Después vamos a dejar espacio para alguna pregunta por parte de la audiencia, del público, respecto de escribir, el levantarse todos los días, la cotidianeidad. Y yo me pensaba, ¿no? Un poco qué vínculo hay entre la escritura y la pulsión de la vida para poder seguir todos los días levantándose a seguir intentando escribir algo. No una idea, escribir algo. Sí. Sí, yo ahora salió un libro mío para la Feria del Libro en mayo, que se llama La vida, la novela y el amor. Un título muy grandioso de un libro muy finito, y que la editora hizo todo lo posible porque fuera así de finito, porque si no sería más finito todavía. Pero bueno, pasó que me pidieron un prólogo para un libro de esta editorial, y entonces yo lo hice, y cuando lo entregué la editora me dijo, no tenés nada. Y yo, como no puedo estar sin escribir, yo había terminado una novela, no tenía nada para escribir, y me pasó que vi un documental de chimpancés, que es de 4 capítulos, que se llama Chimp Empire. Yo solamente vi el primer capítulo, no se lo recomiendo a nadie, es muy aburrido, pero terminé de verlo. Los chimpancés y los orangutanes tienen el 98% del mismo ADN que nosotros. Y en el primer capítulo, que lo vi todo, que es como una hora densa, uno dice, no tenemos ninguna diferencia con estos bichos, ninguna.
la única diferencia clara que hay es que ellos pierden mucho tiempo sacándose los piojos. Es como la gran actividad que tienen para el afecto y para todo es ir a sacarse los bichos que tienen en los pelos. Entonces, se me ocurrió que la gran diferencia que tenemos es que leemos. Digo, si los chimpancés tuvieran todo ese tiempo para leer, serían mejores que nosotros. Y lo que escribirían. Claro. Y entonces, esa mañana, como no tenía nada que escribir, empecé a escribir esto. La idea fue escribir un libro sobre lo que me pasaba y sobre la lectura y sobre todo la de la novela, la escritura y la lectura de la novela. Entonces lo que escribí, que son unas pocas páginas, que nunca pensé que se iba a publicar nadie, pero bueno, salió. Es una colección que por suerte son todos libros muy finitos como el mío, no es que el mío solo sea finito. Y va acompañada siempre por un cuento atrás. Y yo en esa beca que estuve en Saint-Nazaire, en Francia, me pidieron un cuento, porque ahí los chicos en esa zona de Francia, en el Loire, estudian en la escuela como segunda lengua el castellano. Y entonces hacen concursos sobre traducción. Entonces me han pedido que escribiera un cuento cuando estuve ahí, y había escrito un cuento que se llama El amor, con minúscula, porque era mi temporada de escribir sobre enanos. Yo tengo una novela que se llama Amores Enanos, y este cuento que se llama El amor, y es también de enanos, en minúscula. Y entonces finalmente quedó ese título rimbombante que es la vida, la novela y el amor. Es como todo. Que no se condice con el contenido del libro, pero bueno, se llama así. Y no me acuerdo por qué llegué hasta acá, pero fue una pregunta tuya que lo causó. No, estábamos hablando del vínculo de escritura y la pulsión de vida, de poder seguir levantándose todos los días a escribir, a intentar, a pensar ideas, reflexiones. Sí, eso que, por ejemplo, esa necesidad que tengo de escribir que me lleva a terminar una novela y yo no puedo estar sin escribir, entonces necesito escribir de algo y naturalmente lo hago. A veces termina siendo otra novela y a veces, como en este caso, termina siendo este librito, pero sí, necesito escribir. Sí, a esta altura de la vida no me imagino cómo podría ser para vivir un día entero sin leer y escribir. Sí. Bueno, los chimpancés despertaron una idea de, bueno, ponerse a pensar qué escribo y qué importancia en todo caso tiene la lectura y la escritura en tu vida, en Federico Gemayre y no en otra persona. Así que muchísimas gracias, Federico, por este conversatorio, por este rato que compartimos. Un aplauso para él. No, gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia de escucharme todo este rato. No, y yo quería dar el espacio por si alguna persona del público quisiera hacerle alguna pregunta a Federico. Ahí. El micrófono. No, es tuyo. ¿Qué tal, Federico? Quería preguntarte qué temas son los que todavía no tocaste y que te gustaría llegar a escribir en algún momento, ¿no? Sí, una cosa que te pasa cuando te pones viejo es que te das cuenta que en el fondo siempre escribiste lo mismo. Que creías que escribías de distintas cosas y finalmente, de una u otra manera, siempre están los... ¿Has la gente que no escribe, por lo general dicen que les importan millones de cosas? Cuando uno escribe se da cuenta que en realidad lo que te importa son 2 o 3 nada más, que lo demás
importa hasta cierto punto. En mi caso, yo querría seguir escribiendo. De hecho, bueno, yo ahora vine de un viaje que hice por Senegal y Gambia. Y entonces estoy haciendo una cosa que nunca hice, que no sé incluso si la estoy haciendo bien, que es una crónica de viaje. Entonces me estoy dando el gusto de intentar escribir una crónica de viaje. Para eso he leído bastante crónica. Por supuesto, la que más me gusta son los viajes de Sarmiento, obviamente. Pero bueno, en los viajes Sarmiento no hay tanto de lo personal. Él esconde bastante lo personal. De hecho, yo tengo una novela que se llama Montevideo, en la cual Sarmiento, al cual vos te referiste, en la cual Sarmiento es el protagonista y el narrador de esa novela. Entre comillas, soy yo, pero parece como que fuera él. Y eso surge porque yo en la Biblioteca del Congreso está la biblioteca de Luis María Gutiérrez. Dijo Luis María, pero es Juan María Gutiérrez, que fue el gran recopilador de la poesía latinoamericana del siglo XIX, un gran intelectual argentino, que vivió también exiliado en Chile con Sarmiento. Y entonces, dentro de su biblioteca, que está en el Congreso, tengo cosas muy divertidas para contar al respecto, pero me voy a remitir a esto. También están las cartas que él recibió en ese exilio. Y entonces yo descubrí algo que la patria todavía no me agradeció, incluso Andajasi no me lo agradeció y lo usó. Yo descubrí la carta en la cual Sarmiento le cuenta a Juan María Gutiérrez, que está en Chile, él está en Montevideo, y cuenta que conoció a Mariquita Sánchez de Thompson, que tenía 60 años, él tenía 35, y él en la carta dice que tuvo una erección fenomenal cuando la vio, y que estaba a punto de violarla, pero entró un mozo y entonces no lo hizo. Bueno, eso no está en los viajes. Y en los viajes está todo el periplo, pero ese tipo de cartas que él le mandó a sus amigos no están. Entonces, yo estoy intentando hacer una crónica de viaje, pero en lo cual esté mi intimidad. Porque me parece que la intimidad es lo que más viaja cuando uno viaja. Entonces, bueno, no sé lo que quedará. Hoy a la mañana, antes de venir para acá, llegué a la página 33, estoy muy contento. Y bueno, y Dios dirá si la termino o no. Tengo una anécdota muy divertida con la biblioteca de Juan María Gutiérrez. Uno de los presidentes de la Biblioteca del Congreso fue Palacios, un diputado socialista, creo que fue el primer diputado socialista, Alfredo Palacios, un personaje extraordinario, pero muy mujeriego. Y entonces, él, en su afán amoroso, usó muchos de los libros de Gutiérrez para regalárselo a sus pretendientes. Libros que, por alguna razón, en algún momento volvieron y están en la dedicatoria de Palacios a sus supuestas novias amantes. Es muy interesante la vida política argentina. Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad tenía 2 o 3. Voy a tratar de ser breve, resumir más o menos. Vos por ahí hablabas de tu forma de escribir al principio, cómo nació. Acordate que yo te di un cigarrillo, así que portate bien. Voy a tratar. Sí, no,
Estoy economizando la cigarrilla, pan. Bueno, entre lo que era lo que es la forma de que nació, tu forma de escribir, ¿no? Con esto de lo que es las aventuras, por ahí que contabas y demás, por ahí cuando vos viste la transmisión de lo que es la enseñanza, empezaste a darte cuenta y demás, que por ahí lo volcabas con Sarmiento, ¿no? Entre todos los libros, bueno, vos por ahí más adelante decías, bueno, mi forma de volcarlo también fue una, entre comillas, bronca o rabia de lo que yo veía y después por ahí terminás, perdón, voy a volver a la primera pregunta, diciendo que con el título de tu último libro que aboca más al amor y a la vida, ¿no? Sin duda, obviamente, todo aboca al amor, pero ¿cuál sería el principio, digamos, para vos que en realidad que fundamenta para llevarte a la escritura y cuál de todos esos libros, porque uno a veces no puede leerlos todos, sería el que te apunte más, digamos, a una lectura o a una futura escritura? No. Cuando ella me presentó dijo que era muy prolífico y es lo que me dicen todos mis editores. No lo dicen con tanto gusto como ella, sino con que a veces me excedo. No tengo ni idea. Yo lo único que sé es algo que a esta altura de la vida ya lo sé y les recomiendo a todos los que escriben. Yo creo que está muy bien que cuando uno empieza a escribir una novela lleva mucho tiempo de escritura. En mi caso, que escribo todos los días, por lo general tardo un año y pico para escribirla, pero gente que escribe más salteado tarda mucho más. Yo creo que hay un secreto, que es el siguiente. Mientras estás escribiendo una novela, la pasión por eso que estás haciendo, si no, no la podés escribir. Tienes que tener algún tipo de pasión respecto de eso que estás haciendo. Vos tenés que creer que eso es maravilloso, que es lo mejor que se escribió en el mundo hasta ese momento, y funcionar de ese modo. Es lo único que te lleva a que todos los días tengas ganas de seguir escribiéndola. Ahora, lo fundamental es que el día que la termines te des cuenta que eso no es lo mejor del mundo, ni se le acerca. Y entonces, con ese gesto que es de una racionalidad absoluta, te invitas a empezar a escribir la próxima, que va a ser buenísima y mejor. No sé si te contesto, porque no te sabría decir cuál. Por lo general, lo que estoy haciendo ahora me encanta. La crónica que estoy intentando escribir me parece extraordinaria. Pero seguramente es mentira. Pasa una cosa, cuando uno escribe novelas, uno las termina y pasa mucho tiempo hasta que te la publican. Pasa un año, 2, a veces más, si tienes suerte menos. Por lo general, cuando salen tus novelas, en mi caso, vos ya estás escribiendo otra, o incluso ya escribiste otra y estás escribiendo otra. Y ya no te gusta esa novela que acaba de salir, pero vos tenés que ir al reportaje y decir que está buenísima. En el 93, sale una novela mía que se llama Prólogo Anotado por Sudamericana. Yo había publicado en Anagrama y esta era, qué sé yo, era importante, Sudamericana en ese momento. De hecho, en el mismo mes salió el libro de Majul, Los Dueños de la Argentina. Y entonces todo el mes tuve que convivir con Luis Majul, que en ese momento era súper de izquierda, no saben. Bueno, cuando sale ese libro, yo ya había terminado Montevideo, que salió 4 años más tarde. Y había nacido mi hijo. Mi hijo nace y el libro sale a los 4 días. Había nacido mi único hijo, Juan, que ahora está en Rotterdam. O sea, yo estaba en un momento muy especial de mi vida
de mucha felicidad y mucha, no sé, mucho todo. Y entonces Clarín me da una página para que yo cuente, se llamaba, en el suplemento cultural que llamaba Cultura y Nación en ese tiempo. Ahora no queda ningún suplemento cultural ya en la vida de la gente humana. Me dan una página para una cosa que llevaba el título de La cocina del escritor, se llamaba. Entonces uno tenía que hablar bien de su libro para que la gente lo comprara. Y yo, como estaba en un momento tan feliz de mi vida, yo hice una cocina que yo decía que ya no me gustaba nada ese libro. O sea, conté la verdad. Por supuesto el libro no se vendió y yo tardé 8 años en volver a publicar con Sudamericana. Tuve que buscar otra editorial porque la gente se enojó mucho. Pero esa es mi verdad. Yo hoy estoy como viviendo en el África, contando el África, y estoy feliz y me parece que estoy haciendo algo bárbaro. Y seguramente cuando lo termine voy a decir, otra vez perdí la oportunidad de escribir algo bueno. No sé si te contesto, pero mejor no me lo puedo imaginar. Lo intenté. Una pregunta más, ya entonces cerramos. No sé si alguien quiere. ¿Cómo sobrellevar el triunfo de escribir esta publicación? ¿Qué te pasa a vos? Cuando ves que libro nunca me emocioné al ver el artefacto libro. No, nunca me pasó. Por ahí tengo un poco de sangre suiza también yo, y no soy muy emocionable, pero a mí me encanta escribir. Y para mí el éxito tiene que ver con toda la mañana tener ganas de escribir. Después, qué sé yo, hay libros que salen mejor que otros, con tapa más linda, más fea. Por ejemplo, a mí me acaba de pasar una cosa increíble. Y la que es mi novia ahora está enojadísima y yo no. Y es un libro mío. Salió una reedición de Montevideo. Y salió mal. Tiene un corte en la primera página que no está en el original. Y después tiene los nombres de los capítulos, los tiene abajo en la página anterior. O sea, nadie se da cuenta que en realidad cambia el capítulo. Y a mí, qué sé yo, hasta me parece vanguardista. Digo, mira, Montevideo daba más todavía de lo que dio. Es un libro que a mí me gusta, por ejemplo, ese. Y bueno, y salió así, pero a mí no me causa problema porque yo lo escribí y eso fue mi felicidad. Después, no sé. Yo quiero decirles una cosa también, agradecerles que me hayan escuchado y también contar algo personal que me dio ganas de contarlo por las caras que vi. Yo soy licenciado en letras y trabajé en la facultad, fui profesor de literatura argentina. Trabajé también en el Instituto de Filología Amado Alonso, donde estudié Cervantes y estudié el Siglo de Oro. Estuve becado en la Biblioteca Nacional de España. Pero en el año 1990, en diciembre, Anagrama, un editor que se llama Jorge Ralde, que fue un gran editor de la lengua española, todavía vive, pero ya no edita más, me publicó Miguel, que lo vi que está acá en la librería también, y no se lo recomiendo, es imposible de leer ese libro, porque yo tardé 4 años para escribirlo, intentando escribir como escribía Cervantes. O sea, es una cosa de locos. Pero bueno, a Herralde le gustó y salió por Anagrama.
Yo estaba en Madrid, porque estaba becado en Madrid, y me llama por teléfono Jorge Ralde, que era un pope de la edición en ese momento, y lo fue toda su vida. Y entonces suena el teléfono y era Ralde, y me decía, me tenés que venir a ver porque quiero publicarte este libro. Ese mismo día yo renuncié a la academia para siempre, porque lo único que quería en mi vida era ser escritor. Y pasa que cuando uno es escritor, empieza a tener estas relaciones, ¿no? Ir a entrevistas donde la gente lee otros libros o no los lee y te pregunta cosas que no tienen nada que ver con lo que uno escribió, o se empieza a encontrar con lectores, con gente. Quizás por mi exceso de academia, yo tomé una decisión, que fue, a mí no me gusta que la historia literaria del sistema literario argentino, los escritores hablen muy raro, muy difícil y establezcan como cierta, diría Mukarowski, una relación de superioridad respecto de los lectores. Entonces, a mí me gusta ser de varadero, me gusta hablar como hablo. Eso no implica que nada, implica que hay una decisión política mía de presentarme como escritor de esta manera. Y les agradezco que me hayan escuchado, se hayan reído, porque eso es lo que quiero, básicamente, que me escuchen y que se rían y que por ahí, si tienen ganas, lean algo mío, si no, no. Bueno, sí, pero quisiéramos que nos firmaras un libro para que quede registrado acá en la biblioteca. Gracias. Así lo podemos ingresar al sistema de la biblioteca, ¿sí? ¿Estás conforme con la banda de los polacos? Sí, pero por ejemplo, hay problemas con este libro, que es la banda de los polacos es un grupo de chicos de una villa, los blanquitos de la villa, digamos, ¿no? Y yo, como soy cervantino, estos chicos villeros, que son 7, una chica y 6 chicos, hablan como si estudiaran en Puan. Y entonces eso no les suele gustar a los críticos, porque dicen, no, un villero tiene que hablar como un villero, a lo cual yo me defiendo de la siguiente manera. Cervantes lo hacía, en primer lugar, inventaba lenguas artificiales, y lo otro tiene que ver con mi vida. Varadero, el pueblo de al lado de Varadero se llama Alsina, Adolfo Alsina, no Valentín, Adolfo, que fue gobernador de la provincia en la época de Sarmiento. Vicepresidente de Sarmiento incluso. Bueno, en Alsina, donde yo pasaba las vacaciones de invierno cuando estaba en la secundaria, no sé si está la jefa del taller literario, pero en muchos talleres literarios dice un carnicero allá. Me vas a matar con las cosas que digo. Pero en muchos talleres literarios se dice que un carnicero tiene que hablar como un carnicero y un ingeniero como un ingeniero. Yo no estoy de acuerdo con eso, de ninguna manera. Y la prueba que tengo de vida, además de Cervantes, que no es de vida, sino es de lectura, es que en ese pueblo, en Alsina, cuando yo tenía 13, 14 años, había una carnicera. Una carnicera morocha, gigante, preciosa, que usaba un delantal muy escotado, tenía unas tetas enormes, y nosotros íbamos con cualquier excusa a la carnicería. Ella atendía con sus uñas pintadas de rojo, era muy sexy, sobre todo cuando uno tiene 13 o 14 años,
Y esa es la demostración más cabal de que un carnicero no habla como un carnicero, ni es un carnicero a veces. Puede ser un sex symbol. Entonces, bueno, en este libro los chicos hablan de esa manera porque tiene una intención política el libro, y bueno, y si no les gusta que los villeros hablen como los de PAM, hagan lo que hicieron con Argentina, que es no educar a la gente. El día y la dedicatoria que vos quieras hacernos a nosotros, a la biblioteca. Muchas gracias.